Presión de cierre de la tubería y presión de cierre del case. A 8.200 y 7.850 pies MDTBD con una densidad del fluido de perforación de 15,2 LPG, se detecta una surgencia en el sistema activo de 25 barriles. Se cierra el pozo y en un lapso corto de tiempo estabilizan las presiones de cierre. Se está ante una surgencia. Estimar la presión de cierre de la tubería y la presión de cierre del case. La densidad del fluido invasor es 1,82 LPG, alcanzando el influjo una altura en el espacio anular de 330,78 pies, definiendo así que se encuentra sobre el ensamblaje de fondo, PHA. Nota, los datos registrados son usados para simular la presión de cierre de la tubería y del case. En campo, cuando se detecta una surgencia, las presiones de cierre se pueden leer directamente sobre manómetros, tal como el superchoque o el manifold. El diseño mecánico del pozo corresponde a lo siguiente. Se tiene una arena que tiene fluidos porales alrededor de 6.754,64 psi a 7.850 pies en TBD. El hueco tiene un diámetro de 12,25 pulgadas. Se detecta el influjo, se cierra el pozo. Una vez cerrado el pozo, se quieren estimar las presiones de cierre tanto del casing como la presión de cierre de la tubería. El influjo tiene una densidad de 1,82 LPG, aporta ganancia a la superficie de 25 barriles y tiene una altura de 330,78 pies. El revestimiento del último casing, que es un casing de 13,3 octavos por 12,347 pulgadas, está sentado a 4.320 pies. La densidad del fluido de perforación, tanto en el espacio anular como en el interno de la tubería, es de aproximadamente 15,2 LPG. Acá se pide calcular o estimar las presiones de cierre de la tubería. Así se define la presión de cierre para la tubería de perforación, como la presión de poros la presión de poros de la formación y la presión hidrostática en el interno de la sarta de perforación. Mientras que la presión de cierre en el casing es igual a la presión de poros menos la presión hidrostática del influjo que se encuentra sobre el espacio anular menos la presión hidrostática del fluido de perforación que está por encima del influjo al momento de detectar dicho influjo. ¿Qué ocurre? La presión en el fondo del pozo tiende a ser menor que la presión de poros de la formación. Se está ante la presencia de un influjo. La arena, la cual la broca o la mecha está atravesando, es una arena presurizada. ¿Ok? Solución. Estimar las presiones de cierre tanto de la tubería como del casing en el control de pozo. Primero analizamos las presiones en la tubería de perforación y luego analizamos las presiones en el espacio anular. Determinar la presión hidrostática en la tubería, que en este caso es igual a 6.204,64 psi para una densidad del fluido de 15,2 LPG y una profundidad vertical verdadera de aproximadamente 7.850 pies. Y por último se aplica la presión de cierre de la tubería de perforación, que es la diferencia de la presión de poros de la formación menos la presión hidrostática en la tubería de perforación. Y eso da un aproximado de 550,1 psi, equivalente a 550 psi. Analizar las presiones en el espacio anular, la presión hidrostática en el espacio anular eh, se calcula o se estima de la siguiente manera. En este caso, como tenemos el influjo sobre el espacio anular y sabemos la altura del influjo, hay que restarle a la profundidad vertical verdadera sobre el espacio anular la altura del influjo. Entonces tendríamos 7.850, que es la TBD, menos 330,78 pies, que es la altura. Al restar esto y multiplicarlo por 15,2 por la constante, nos da una presión hidrostática en el espacio anular de 5.943,19 psi, diferente a la presión hidrostática en la tubería. Estamos ante la presencia de un influjo y podemos observar el tipo de efecto de tubo en U que se tiene en el fondo del pozo. Podemos calcular la presión hidrostática de igual manera como se calcula la hidrostática de un fluido.
En este caso tenemos la densidad del influjo, que es 1,82 por la altura de dicho influjo. Eso que es 330,78. Eso equivale a 31,30 psi. Aplicando la fórmula, podemos decir que la presión de poros menos la presión hidrostática en el espacio anular más la presión hidrostática en el influjo, eso da como resultado 780,15 psi, equivalente a 780 psi. Entonces ya tenemos nuevamente el diseño mecánico. Queríamos estimar o considerar las presiones de cierre de la tubería de perforación por simulación de los 25 barriles ganados para una altura de 330,78 psi. Eso da una presión de cierre equivalente aproximadamente para el casing de 780 psi y para la tubería de 550 psi. Entonces, cuando el pozo aporta un influjo en la arena a la profundidad de 7.850 pies, si el influjo tiene las características mencionadas en el ejercicio, al momento de cerrar el pozo y esperar el tiempo de estabilización de las presiones de cierre, se puede estimar que la presión de cierre de la tubería de perforación es 550 psi y la presión de cierre del casing es 780 psi para una ganancia en el sistema activo de 25 barriles. Esto simplemente es una simulación de cómo podemos estimar las presiones de cierre. Se debe recordar que las presiones de cierre van a depender del tipo de influjo que se tenga sobre el espacio anular, el volumen que se logre observar en superficie. De esa manera podemos verificar las presiones de cierre.